Dios les bendiga a todos en esta mañana. Damos gracias a Dios por la presencia de cada uno de ustedes para llevar adelante el mensaje de la palabra de Dios en el día de hoy, y vamos a inclinar nuestros rostros para darle gracias al Señor por este día. Padre, alabamos tu nombre por la vida que nos das en esta mañana. Bendice a cada uno de tus hijos que en diferentes lugares escuchan en la exposición de tu palabra en esta mañana. Gracias por tu misericordia, gracias por darnos la vida y por permitirnos la oportunidad de poder meditar, estudiar y memorizar tu palabra. Santifícala en nuestros corazones, porque Cristo te lo suplicamos. Amén y amén. El tema que vamos a abordar en esta mañana tiene que ver con el tema de la oración. Creo que hoy más que nunca, la oración es fundamental en la vida cristiana en todo tiempo, pero hoy más que nunca el pueblo de Dios es llamado a hacer uso de esta herramienta que es la oración, a través de la cual nosotros podemos comunicarnos con Dios en cualquier lugar y en cualquier circunstancia. En el Antiguo Testamento, los israelitas tenían que estar cerca del templo o en el templo donde estaba la presencia de Dios para poder comunicarse con Dios. En el Nuevo Testamento, la ubicación geográfica no es importante. Lo que es importante es el hecho de que el Espíritu Santo está dentro de nosotros y nosotros podemos orar desde cualquier lugar, desde cualquier posición geográfica, porque Dios se encuentra en todas partes. Vamos a ir a nuestras Biblias al libro de Primera de Reyes, capítulo 9, versículos del 1 al 3. Repito, Primera de Reyes, capítulo 9, versos del 1 al 3. Veamos aquí la importancia de la oración en el Antiguo Testamento desde el templo en Jerusalén. Dice la palabra de Dios: cuando Salomón hubo acabado la obra de la casa de Jehová y la casa real y todo lo que Salomón quiso hacer, Jehová apareció a Salomón la segunda vez como le había aparecido en Gabaón. Y le dijo Jehová: he oído tu oración y tu ruego que has hecho en mi presencia. Yo he santificado esta casa que tú has edificado para poner mi nombre en ella para siempre, y en ella estarán mis ojos y mi corazón todos los días. Entonces, el templo jugaba un lugar importantísimo en el Antiguo Testamento. El templo estaba en Jerusalén. Desde este lugar le dice Dios a Salomón que sus ojos estarán atentos a las oraciones del pueblo de Israel desde el templo en Jerusalén, porque su presencia se encontraba en el arca del pacto. En el día de hoy continuamos confrontando la epidemia del coronavirus, pero esto me recuerda uno de los eventos en la Biblia con una de las plagas que hubo en Israel, que fue con serpientes. Los israelitas murmuraron contra Dios y contra Moisés, y como resultado estaban siendo mordidos por serpientes en el desierto. Ahora, oígame lo que voy a decir. Los israelitas no trataron de matar las serpientes en el desierto para quitar la epidemia. Los israelitas lo que hicieron fue ir a Moisés, confesar el hecho de que habían pecado contra Moisés y contra Dios, y se arrepintieron. Entonces Dios le ordenó a Moisés que las personas que miraran a la serpiente que estaba en lo alto no morirían, porque Jesús representa, o esta serpiente representaba el hecho de que en el futuro Jesucristo
habría de ser levantado en una cruz y sacrificado por nuestros pecados. Hoy en día estamos preocupados con los guantes, las máscaras, con el antibacterial, con encontrar una vacuna. No hay nada de malo con eso. Pero no podemos olvidar una cosa importante. Tenemos que ir en oración delante de Dios, porque esa es la primera solución para el problema que confrontamos en el día de hoy. La oración en la vida del cristiano es la llave que abre la puerta a los recursos de Dios. La oración hace que Dios haga grandes cosas en cada una de nuestras vidas. La oración enciende el poder del Espíritu Santo en nuestras almas y hace que la palabra de Dios sea un fuego ardiente en nuestros huesos. La oración hace que la presencia de Cristo sea una realidad viviente en nuestra vida. La falta de oración produce pérdida de bendiciones en nuestra vida. Repito, la falta de oración produce pérdidas de bendiciones en nuestra vida. La oración humilla el espíritu, abre los ojos a la verdad y nos capacita para caminar en la voluntad de Dios. La oración es necesaria porque la gracia de Dios, la presencia de Cristo y del poder del Espíritu Santo no se pueden experimentar sin la oración. La oración no puede tratar con indiferencia, o no podemos tratar la oración de una manera indiferente. La oración productiva se debe hacer con fervor, con persistencia y con un corazón obediente a la palabra de Dios. Ojalá que todos podamos entender el valor de la oración, el poder de la oración, no solamente en los momentos malos, en las circunstancias difíciles de nuestra vida, pero en todo tiempo considerar el poder de la oración y su valor como algo importante en nuestra vida. En primer lugar, vamos a ver la oración como una prioridad bíblica. La oración como una prioridad bíblica. La Biblia es el único lugar donde podemos aprender sobre la importancia y la necesidad de la oración. A veces pensamos que la Biblia tiene que ver con nosotros. No, la Biblia no tiene que ver con nosotros. La Biblia tiene que ver con Dios. Tiene que ver con la adoración de Dios, con el conocimiento de quién es Dios, y tiene que ver con el plan de redención de Dios para el hombre pecador. Los personajes más grandes del Antiguo y Nuevo Testamento practicaban la oración. Por lo tanto, debe de ser una parte muy importante en la vida de cada cristiano. Vamos a ir al libro de Daniel, capítulo 6. Daniel, capítulo 6, versículo 10. Vamos a ver una de las cosas importantes de Daniel en su vida personal. ¿Por qué Daniel fue un hombre tan efectivo? Un hombre de gran influencia en el reino del rey Darío y el rey Nabucodonosor. ¿Por qué fue un hombre de gran influencia? Veamos el texto bíblico, Daniel capítulo 6, versículo 10. Dice: cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado. ¿Cuál edicto? El edicto era, todos los enemigos de Daniel lograron que el rey pudiera elaborar un edicto que prohibiera a todas las personas
solicitar alguna cosa de algún dios durante el espacio de 30 días que no fuese el rey. Entonces, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, que no podía orar durante 30 días al Dios de la Biblia, entró en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Bueno, nosotros confrontamos una situación en estos días donde el gobierno ha ordenado a la iglesia, por la primera vez en la historia, que no se pueda reunir. Por la primera vez en la historia. Bueno, la iglesia del primer siglo no precisamente se reunía en templos o edificios, se reunían en las casas. En este momento hay un número de hermanos que desde sus casas, con sus Biblias en sus manos, espero que tengan una Biblia en sus manos, están participando del estudio de la palabra de Dios. La pregunta que nos podemos formular: ¿por cuánto tiempo será esta práctica? ¿Habrá cambiado el mundo que nosotros conocemos? Hay muchas cosas que han cambiado. Se nos dice que ya hay un país en Asia donde las personas que abordan un avión, primeramente les toman la temperatura del cuerpo, les sacan una prueba de sangre y, basado en la información que revela estos 2 exámenes, determina si sube al avión o no. Se dice que existe la posibilidad que las personas que han sido afectadas por el coronavirus tengan que cargar un certificado médico para toda actividad en su vida. Entonces, el mundo está cambiando. Óigame lo que voy a preguntarles. ¿Cuándo será la próxima vez durante nuestra vida que el gobierno nos ordena quedarnos en casa nuevamente sin asistir a la casa de Dios? ¿Cuándo será esa próxima vez? ¿Serán estos los últimos días de la iglesia en esta tierra? Si volvemos a operar dentro de cierta normalidad, ¿cuántos cristianos entenderán esto de manera que de aquí en adelante no debieran de volver a faltar ni una sola vez a la casa de Dios? Repitamos lo que dice Daniel. Cuando Daniel supo el edicto que había sido firmado, entró en su casa. A pesar de que nosotros recibimos una orden de no reunirnos en la iglesia, no nos ha impedido de reunirnos a través de este medio para escuchar la palabra del Señor. Y abierta la ventana de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Ahora, ¿podrán estas circunstancias y estas medidas enfriar a muchos cristianos al punto que pierdan el hábito de volver a ir a la casa de Dios? Pero muy probablemente no perderán el hábito de ir a trabajar. No perderán el hábito de dormir todos los días. No perderán el hábito de poner gasolina a sus vehículos. No perderán el hábito de ir a comprar comida. No perderán el hábito de mandar a sus hijos a la escuela. No perderán el hábito de ir al doctor si lo necesitan. Pero probablemente pierdan el hábito de ir a la casa de Dios para oír su palabra. Nehemías también tomó en serio la oración. Cuando oyó de la condición derribada de la ciudad de Dios, Jerusalén, ¿qué hizo Nehemías? Vamos al libro de Nehemías capítulo 1, versículos 3 y 4. Nehemías, Salmos, Job hacia atrás, y luego Nehemías, capítulo 1, del verso 3 al 4.
noticias que Nehemías tiene acerca de Jerusalén. Ahora, debemos recordar que Nehemías no se encuentra en Israel. Se encuentra siendo el copero del rey en el imperio medo-persa, el país de Irán en el día de hoy. Pero él nunca está desconectado con las noticias de Israel ni de la ciudad de Jerusalén, y desde allá está monitoreando cada persona que llegaba a Persia, a Susa, la capital del reino. Nehemías le preguntaba cuál era la condición de la ciudad y del pueblo y de la casa de Dios. Verso número 3. Y me dijeron: el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Oiga bien lo que dice Nehemías: cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné, y lloré delante del Dios de los cielos. Pregunto, ¿qué tanto dolor sentimos por estas personas que están muriendo, no solamente en Estados Unidos, sino alrededor del mundo? Y muchos de ellos están muriendo sin conocer a Cristo como el Señor y Salvador de su vida. Muchos de ellos están saliendo a la eternidad e yendo a un lugar de condenación eterna, sin haber quien les haya predicado del Evangelio de Jesucristo. Cuando todo regrese a la normalidad, entre comillas, que no regresará a la normalidad que antes conocíamos, ¿tendremos preocupación por las almas? ¿O volveremos simplemente a la vida egoísta, donde nosotros somos el centro de la importancia? ¿Regresaremos a preocuparnos por nuestra casa, por nuestro vehículo, por el dinero, por el trabajo, por nuestro entretenimiento, por nuestra educación, por nuestra profesión, por nuestras vacaciones? ¿O nos preocuparemos sabiendo que esta epidemia internacional es un llamado de Dios, que los juicios más severos están a la vuelta de la esquina, y que la salida de la iglesia de este mundo se aproxima? Veamos el verso 4 una vez más. Cuando Nehemías escucha de la situación en Jerusalén, cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y lloré delante del Dios de los cielos. En el libro de Lucas capítulo 5, versos del 15 al 16, veamos lo que dice la palabra del Señor. Lucas capítulo 5, versículos 15 y versos 16. Si vamos a seguir el Evangelio de Cristo, tenemos que empezar con el modelo que nos presenta Cristo Jesús. Lucas 5, versículo 15 y versos 16. Dice así el texto: pero su fama se extendía más y más, y se reunía mucha gente para oírle y para que le sanase de sus enfermedades. Verso 16. Mas él se apartaba a lugares desiertos y lloraba. Oye bien, entre más famoso era Cristo, más personas se reunían para escucharle, sanaba a más personas, pero él se apartaba más frecuente a lugares desiertos para orar. Los predicadores famosos de nuestros días, los apóstoles falsos y profetas falsos de nuestros días, buscan más fama, no se apartan a orar a lugares desiertos, quieren estar siempre siendo la atención de todas las cosas. Jesús, el Dios eterno, en su condición de hombre, aunque su fama se había extendido, él no realizaba el ministerio que Dios le había encomendado si no lo hacía en oración. En verso 16 dice: mas él, Jesús, se apartaba a lugares desiertos y oraba.
Veamos lo que pasaba con los cristianos del primer siglo. Los cristianos del primer siglo oraban. Vamos al libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 14. Hechos, capítulo 1, versículo 14. Es interesante notar aquí que lo que pasaba con los cristianos, verso número 14. Todos estos, los cristianos, perseveraban unánimes en oración y ruego. Mire quién estaba presente también allí. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. ¿Qué estaban haciendo todos ellos? ¿Qué estaba haciendo María, los hermanos de Jesús, los cristianos del primer siglo y las otras mujeres? Estaban orando. ¿Orando a quién? Al Dios de los cielos, Cristo Jesús. ¿Cuál es la costumbre del apóstol San Pablo? Vayamos a Filipenses capítulo 1, versos del 1 al 4. Filipenses capítulo 1, del verso 1 al 4. El apóstol San Pablo, el más grande de todos los apóstoles. Muchos dicen que es Pedro, pero realmente en la Biblia encontramos que Pablo es el más grande de todos los apóstoles. Es el apóstol de los gentiles. Veamos lo que dice Filipenses 1, del 1 al 4. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipo, con los obispos y diáconos. La palabra obispo significa pastor, no significa un señor gordo, bien alimentado, con una gran vestimenta. No, un obispo es un pastor, un siervo de Dios, una persona que predica la palabra de Cristo, cuya vida tiene como centro a Jesús, el Señor y Salvador de su vida, y la Biblia y el mensaje de redención como el centro de su predicación. Verso 2. Gracias y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios siempre, dice Pablo, que me acuerdo de vosotros siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. Hay muchos grupos orando en nuestra iglesia. Hay muchos grupos orando alrededor del mundo, dentro de las iglesias, intercediendo en medio de estas circunstancias. Y Pablo dice en su experiencia personal, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por vosotros. Tenemos que intervenir y tenemos que interceder por la vida de otras personas a través de la oración. Tenemos que cesar de pedir cosas para nosotros, para nuestro bienestar, para nuestro futuro, para nuestra seguridad. Necesitamos colocar a otros como prioridad en nuestra oración. Veamos en Efesios capítulo 6, verso 18. Libro de Efesios, está un libro antes de Filipenses. Efesios capítulo 6, versículo 18. Dice la Biblia, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Dice, orando en todo tiempo. Si nos hacemos la pregunta, ¿cuál es el mejor tiempo para orar? Todo el tiempo. Dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. No importa la posición geográfica, podemos orar en todo tiempo. A 40.000 pies de altura en un avión, podemos orar en la cumbre de una montaña, en las partes más bajas de la tierra, como el Mar Muerto en Israel, a 1.200 pies de profundidad debajo del nivel del mar. Podemos orar caminando, podemos orar en la carretera manejando, podemos orar mientras cocinamos, mientras nos bañamos, mientras comemos, mientras hacemos las actividades de la casa, mientras dormimos a los niños. Podemos orar dormidos, bueno, dormidos no, más bien acostados, ¿verdad? Porque dormidos no podríamos orar. Entonces, no importa la posición, la ubicación,
la condición del corazón, la posición del corazón es que es importante. Dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Tenemos que suplicar. Nosotros no merecemos nada. No podemos demandar de Dios nada. No merecemos nada. Tenemos que rogar. Tenemos que suplicar en el Espíritu. Si hablamos a Dios con arrogancia, no en el Espíritu de Dios, no recibiremos absolutamente nada. Tenemos que hacerlo con humildad. Oigan bien esto es lo que le voy a decir. Jesús, siendo Dios, se humilló hasta lo sumo y a la muerte de cruz. En el capítulo 113 de Salmos, que ustedes pueden leer en lo personal, nos dice que Dios se humilló también para poder ver a los hombres. Si Él no se humilla desde la posición de Dios eterno y Rey de reyes y Señor de señores, si no se humilla para ver la condición del hombre y nuestra necesidad, estaríamos absolutamente perdidos. ¿Qué le parece? Ya no se diga si nosotros no nos humillamos delante de Dios. En la humillación tenemos que reconocer nuestra insuficiencia, nuestra incapacidad. El hecho de que no lo podemos hacer ninguna cosa, podemos hacer nuestra fuerza, como oraba el rey Josafat delante de Dios cuando era amenazado por los amonitas y moabitas en una invasión. El rey se postró delante de Dios en oración, buscó la presencia de Dios, declaró ayuno en toda la nación. ¿Y sabe lo que hizo Dios? Hizo que los enemigos se mataran unos a otros y les dio la victoria sin que ellos hayan participado en ninguna manera durante la guerra. En segundo lugar, nos preguntamos, ¿por quiénes debemos orar? Hay muchas personas que critican al presidente de los Estados Unidos porque no ha hecho un buen trabajo para controlar esta epidemia, la cantidad de personas infectadas y la cantidad de muertos en los Estados Unidos. Déjenme decirles una cosa. El presidente de los Estados Unidos no es Dios. Es un ser humano con limitaciones. El gobierno de los Estados Unidos no es Dios. El Congreso no es Dios. Solo hay un Dios nada más, sentado en su trono en los cielos. Hay cosas que no podemos controlar por más preparación que hayamos tenido. No podemos controlar, por ejemplo, el medio ambiente. No podemos controlar la temperatura del sol. Nosotros no podemos regular al sol para que caliente menos o caliente más. No podemos. Dios es el que está en control del sol. Hay circunstancias que no podemos controlar. Y el presidente de los Estados Unidos no lo sabe todo ni lo puede todo. Entonces veamos lo que dice la Biblia. Primera de Timoteo 2, del 1 al 4. Primera de Timoteo 2, del 1 al 4. Al igual que ningún gobierno es Dios, aunque hay algunos que pretenden ser dioses, como el dictador de Corea del Norte, él pretende ser Dios y determina cuándo muere una persona y cuándo vive, y quién come y quién no come. No, él no es Dios. El Dios verdadero está en los cielos. Primera de Timoteo 2, del 1 al 4. Oiga lo que dice el apóstol Pablo a Timoteo: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Necesitamos orar por todas aquellas personas que no han sido infectadas por el coronavirus, para que Dios los guarde en su inmensa misericordia. Los que han sido afectados, orar para que el Señor los restablezca, los restaure, los sane para gloria de su nombre, para que conozcan a Jesucristo. No podemos orar por los que ya murieron. No hay nada que podemos hacer. Podemos orar por sus familiares, para que el Señor los consuele y para que el Señor abra sus corazones a la realidad
de la vida del ser humano, y es el hecho de que todos habremos de confrontar la muerte tarde o temprano, a menos que Cristo no venga por su iglesia en estos días. Muchos de nosotros veremos la muerte. Pero si Cristo viene pronto por su iglesia, nunca experimentaremos la muerte en nuestra vida. La muerte es una realidad, es un juicio por causa del pecado. Entonces tenemos que orar por los hombres, hacer oraciones, rogativas, peticiones por todos los hombres. Vean lo que dice el siguiente versículo, verso 2. Por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Los reyes, gobernantes. Cada nación en el mundo, cada grupo de cristianos en cada nación tiene que orar por sus gobernantes, por la salvación de esos gobernantes, para que Dios le dé sabiduría a esos gobernantes, para que esos gobernantes aprendan a temer a Dios, para que esos gobernantes no maten a sus ciudadanos, para que Dios hable en sus corazones, para que conozcan a Cristo como el Señor y Salvador de sus vidas, y para que le dé sabiduría y compasión sobre sus pueblos, para que no los maltraten. Dice, porque esto es bueno, verso 3, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Quizá algunos se preguntarían, ¿y si tenemos a un dictador en nuestro país? Hay algunos dictadores que están ahí por causa de los pueblos. Eso fue lo que escogieron, y en otros casos son juicios de Dios. A veces Dios le da malos gobernantes a algunas naciones por causa de su idolatría, de su rebelión contra Dios, por rehusar obediencia a la palabra de Cristo. En el libro de 2 Tesalonicenses, capítulo 2, en los últimos versículos, la Biblia nos dice que si una persona rehúsa creer en Cristo como Salvador personal, Dios envía un espíritu de mentira para que la persona crea la mentira a fin de que sea condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. No hay términos medios, no existe neutralidad en relación a la palabra de Dios. La Biblia dice, el que conmigo no es, desparrama, y el que conmigo no es, contra mí es. No hay términos medios. Hay naciones que tienen gobernantes malos porque las naciones son desobedientes a la palabra de Dios y porque ellos buscaron a esos gobernantes, y ese es el pago que tienen algunas naciones, como ha pasado a través de la historia. En algunas ocasiones Dios llevó al pueblo de Israel a la cautividad, a Babilonia y a Persia y a Siria. Los llevaron cautivos. ¿Por qué? Por la desobediencia del pueblo, por su idolatría, por su rebelión contra Dios. Entonces necesitamos orar por estos gobernantes para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Necesitamos orar por los gobernadores, por los alcaldes, por los jefes de policía, por los miembros del Congreso, por el presidente, el vicepresidente, todos los miembros del gabinete. Necesitamos orar por las personas que están en eminencia. Esto es bíblico. Una mujer llamó por teléfono al gerente de un teatro y le dijo que había perdido su prendedor de diamantes la noche anterior. El hombre le pidió esperar mientras se buscaba el prendedor, y cuando fue encontrado, regresó al teléfono, pero la mujer ya había colgado. Esperó a que volviera a hablar y aún puso un anuncio en el periódico, pero nunca volvió a escuchar de ella. Así como la mujer, hay muchos cristianos que le piden cosas a Dios, y cuando Dios tiene la respuesta, ya se han ido
de la presencia de Dios. Dios no es nuestro mesero. Dios no es nuestro sirviente. Él es Rey. Tenemos que humillarnos y lo que pidamos, pidámoslo según su voluntad. Jesús, cuando estaba para morir en la cruz del Calvario, fue al jardín de Getsemaní y le dijo a Dios en oración: Padre, si fuera posible, pasa de mí esta copa. Si hay alguna otra manera a través de la cual pudiera salvar al mundo, encuéntrala. Pero si no, que sea hecha tu voluntad. Y la voluntad del Padre fue que Jesús muriera por nosotros. Porque no otro sacrificio podría satisfacer los requerimientos de Dios. Solamente la muerte de su Hijo Jesucristo, porque es el único que es perfecto, santo, sin mancha, superior, más sublime que los cielos inclusive, porque los cielos no son limpios delante de Dios, ni el sol, ni la luna, ni la estrella, ni ningún ser humano, ni los ángeles que se rebelaron contra Dios. Él es el único que es santo y perfecto. Y era su sacrificio el único que Dios el Padre podía aceptar como sustituto para nuestra salvación. De manera que cuando oremos, tenemos que pedirle a Dios que sea hecha su voluntad. Sin embargo, cuando Dios le pide a Abraham que sacrifique a Isaac, Dios puede detener a Abraham antes de sacrificar a su hijo. Pero Dios no puede detenerse a sí mismo, porque si lo hubiera hecho, usted y yo iríamos al infierno por el resto de la eternidad y al lago de fuego eventualmente. Se cuenta la historia de un boxeador que se convirtió al Evangelio y se dedicó a proclamar el Evangelio. Llegó a ser un predicador. En una ocasión se le hizo tarde para llegar a una cita y para cortar el camino pasó por un terreno donde le salió el dueño del terreno con insultos y lo retó a pelear, no conociendo quién era el predicador. Bien, dijo el predicador: vamos a pelear si usted quiere pelear. Pero antes de que peleemos, permítame orar un momento, pues nunca hago nada sin antes orar. El boxeador empezó a orar diciendo: Señor, tú sabes que fui boxeador y sabes a cuántos les quebré las narices y las costillas a golpes y a cuántos mandé a la otra vida con mis puños. No permitas que mate a este hombre. No dejes que se me vaya la mano y lo mate. Y el Señor dijo: basta ya. No es necesario que luchemos. Pase usted por mi terreno las veces que quiera. Y sin más que decir, se retiró apresuradamente. Por demás está decir que nuestro predicador siguió su camino tranquilamente y llegó a tiempo para predicar su sermón. Obviamente no le sugerimos esto a nadie, ¿verdad? Pero nunca hagamos nada sin consultarle a Dios a través de la oración. Porque la oración es el medio a través del cual nos podemos comunicar con Dios. La Biblia dice, Jeremías 33:3, clama a mí. No dice que clame a nadie más, ni a sus amigos, ni a sus familiares, ni a su esposa o el esposo, a sus hermanos, ni al pastor siquiera. Clama a mí, dice Jesús, y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Padre, bendice tu palabra en nuestros corazones. Te alabamos por tu misericordia y en este día oramos por el presidente de los Estados Unidos, que en su imperfección, en su insuficiencia, tú lo puedas capacitar para dar un mejor liderazgo a nuestra nación en medio de esta epidemia. Sabemos que como nación, aunque tratemos de hacer algunas cosas, no lo podremos todo, porque esta epidemia es más grande que nuestras capacidades. Y solamente tú
puedes ponerle fin a esto. Pero antes de esto, que llegue la solución y la sanidad completa, te pedimos que traigas a nuestra nación de rodillas delante de ti, como lo hizo el rey Josafat con el pueblo de Israel. Que el pueblo entero, las mujeres, los niños, los ancianos, todos se reunieron en el templo para clamar delante de ti, para que tú pudieras traer solución. Y la solución la trajiste y la gloria fue solamente para ti. Te ruego que te glorifiques en nuestra nación, en nuestras naciones de América Latina y el mundo. Padre, trae sanidad. Solamente tú eres el dador de la vida y el único que puede sanar. Eres Jehová, nuestro sanador. Oramos a ti en el nombre eterno de Jesucristo nuestro Señor. Amén y amén. Dios lo bendiga.